Muy buenas y bienvenidos a este curso de Geografía de España, una asignatura en la que vamos a intentar entender el espacio geográfico como el resultado de un proceso continuo de cambios y conexiones entre el entorno natural y las actividades humanas. En este primer tema, vamos a empezar con el esqueleto, el relieve sobre el que se asienta todo lo demás. La península ibérica es un territorio caracterizado por la diversidad: relieve, clima, vegetación, paisajes. En todos ellos encontramos diferentes formaciones según a qué zona nos vayamos. La razón es muy sencilla. El espacio geográfico, como ya hemos anticipado, es el resultado de la combinación de las características físicas y las actividades humanas en un determinado territorio. Es un conjunto de piezas que, según cómo se disponen y qué o quién las manipula, le dan la identidad a la zona. Por eso, antes de entrar a fondo a comentar cómo es el relieve peninsular, es imprescindible conocer primero las piezas que forman ese relieve y cómo actúan, las unidades más básicas. El espacio geográfico español se compone de 4 zonas principales. La mayor parte es la España peninsular, y a su alrededor los archipiélagos Balear y Canario, y en el norte de África Ceuta y Melilla. Nuestro país se sitúa en el hemisferio norte, en un área de clima templado, y como ya hemos dicho, caracterizada por su enorme diversidad, que iremos comprendiendo conforme avancemos en los temas de esta primera parte de la materia, que es la geografía física. Lo primero y más básico es conocer al dedillo el mapa físico de España. Lo vamos a necesitar para poder ir situando cada una de las piezas del rompecabezas, entender la unidad e ir colocando cada relieve que trabajemos. Por tanto, un trabajo previo obligatorio es repasar el mapa y sus formas de relieve características: sistema ibérico, cordilleras béticas, depresión del Guadalquivir, etcétera, etcétera. Y si no te lo sabes, comentando un poco las áreas que hemos señalado, en referencia a la España peninsular, tenemos que tener en cuenta que España es un puente entre Europa y África, y eso hace que reciba influencias climáticas de los dos continentes, y al mismo tiempo está justo entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, lo cual también significa diferencias por efecto de dos masas de agua distintas. En lo que se refiere a las Baleares, debemos conocer sus islas principales, pero es que además de ellas, este archipiélago tiene más de 150 islotes. De dónde viene eso tendremos ocasión de verlo. Con respecto al Canario, se encuentra relativamente cerca de la costa africana, algo también a considerar a la hora de conocer sus características, aunque no nos centraremos en el clima hasta el siguiente tema. Remarcamos también en el mapa Ceuta y Melilla. Comencemos a ver nuestro relieve peninsular. Para empezar, podemos destacar 3 rasgos esenciales. España tiene una forma muy maciza y pesada, ya que es un territorio ancho y con la costa mayormente rectilínea. Es un país de gran altura sobre el nivel del mar, ya que casi todo el territorio está ocupado bien por la meseta o bien por cordilleras. Por tanto, podemos ver que en cuanto a relieve no nos podemos quejar. Y por último, un elemento fundamental: gran parte de la periferia, es decir, del borde de España, para que nos entendamos, es montañosa. Los Pirineos y la cordillera Cantábrica por el norte, el sistema ibérico y la cordillera costero-catalana por el este, las cordilleras béticas en el sur, y eso es algo que será importantísimo tener en cuenta en el tema siguiente, porque eso es lo que hace que haya tanta diferencia en el clima de zonas de costa y zonas de interior. Empecemos ahora a hablar de los conceptos básicos referentes al relieve, conceptos que iremos ampliando y aplicando a lo largo del tema. Tenemos que entender que el relieve es el resultado de un proceso de millones de años, fruto de unos estratos que pueden ser de un tipo de roca o de otro, que pueden estar colocados de una manera o de otra, y que pueden ser transformados por el agua, el viento, el hielo, entre otros elementos. Por eso siempre tenemos que ver la estructura, cómo se dispone el relieve, y el modelado, que es cómo se transforma o quién lo transforma. El relieve se forma por acción de fuerzas procedentes del interior de la Tierra, del movimiento de las placas tectónicas que la forman. Ese movimiento de placas puede provocar una fuerza de compresión que lo que hace es apretar los materiales. Si los materiales son blandos, se pliegan, subiendo hacia arriba y formando esa especie de colina. Viene a ser lo mismo que coger una hoja de papel y doblarla. Sin embargo, ¿qué pasa si lo que intentamos doblar es una regla?
es demasiado rígida y llega un momento en el que se rompe. Con el relieve pasa lo mismo. Si los materiales sobre los que actúan las fuerzas de compresión son demasiado duros y rígidos, se fragmentan, de forma que el bloque, en vez de plegarse, se parte en dos, uno que se levanta y otro que se hunde. Este tipo de relieve es un relieve de falla. Me he roto. Me he roto. Estas dos estructuras de relieve pueden mezclarse en lo que llamamos un relieve mixto, porque empieza plegándose pero acaba rompiéndose, o porque se rompe pero con el tiempo los materiales de alguno de los bloques fragmentados se pliegan. A esto se suman los procesos de erosión. El viento y el agua, con el paso de los años, desgastan el relieve y transportan los minerales que lo forman, dentro de sus posibilidades, claro. Ese transporte los llevaría hasta otro lugar donde se depositan, formándose nuevas capas de sedimentos. El problema es que como es un proceso a muy largo plazo, nosotros no llegamos a apreciar diferencias. Pero hemos de tener en cuenta que el relieve siempre está en continua transformación. Por eso es importante tener en cuenta el tipo de roca que tenemos delante o cómo se transforma cada tipo de relieve. ¿Qué unidades de relieve existen? ¿Qué piezas o conceptos básicos forman el relieve? Lo más básico que tenemos es el zócalo. Es, digamos, el bloque principal. Toda una gran llanura, que en nuestro caso es la meseta, formada a partir de antiguas cordilleras de la era primaria, de un material muy duro que ha ido con el tiempo erosionándose hasta adquirir la forma mayormente plana que tiene, aunque con diferentes alturas. Tiene material rígido, por lo que hay fracturas y zonas más elevadas que otras. En segundo lugar tenemos los macizos. Son levantamientos de partes del zócalo, como por ejemplo el Sistema Central, el oeste de la Cordillera Cantábrica o los Montes de Toledo. Son de cumbre plana y forma redondeada por el tipo de material y sobre todo por la erosión. Son formaciones de relieve muy antiguas. Nuestra siguiente pieza son las cordilleras de plegamiento, las grandes elevaciones producidas en la era terciaria. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. Son de un material mucho más plástico. Sus materiales no son tan duros como los de la meseta, se pueden plegar, y además se caracterizan por tener gran pendiente y cumbres picudas o escarpadas. Es, diríamos, la primera imagen que nos viene a la cabeza al pensar en una montaña. Y eso es precisamente porque son formaciones más recientes, más jóvenes. Aquí tenemos que tener en cuenta que la erosión, conforme desgasta el terreno, digamos que lo va nivelando, como si fuera una lija. Por eso una zona más plana es una zona en la que la erosión ya ha hecho estragos y ha aplanado el terreno. Mientras que una zona con crestas es una zona en la que la erosión aún tiene con qué entretenerse. Esas cordilleras las clasificamos en dos grupos según su zona. Las intermedias están en el borde de la meseta, que se rompe y los materiales allí depositados se pliegan, mientras que las alpinas están más allá de la meseta, y están formadas por materiales que se depositaron en unas fosas marinas muy largas y profundas. Insisto, esto lo vamos a ver más detalladamente en el siguiente vídeo. Las intermedias serían, por tanto, la Cordillera Cantábrica, Sierra Morena y el Sistema Ibérico, bordeando la meseta, mientras que las alpinas serían los Pirineos y las Cordilleras Béticas. Esos serían, digamos, las zonas elevadas. Nuestra última pieza son las cuencas sedimentarias, las zonas que quedan hundidas mientras otras se elevan. Estas depresiones coinciden con las cuencas de los ríos, y se van rellenando con materiales que el viento y la lluvia van dejando en ellas, principalmente arcilla y caliza. Estos hundimientos pueden darse o bien en la meseta, donde tenemos la cuenca del Tajo, del Duero y del Guadiana, o bien fuera de ella. Al elevarse las cordilleras alpinas que hemos visto en la diapositiva anterior, también quedan dos grandes hundimientos que corresponden con las depresiones del Ebro y el Guadalquivir.
Este mapa sería el resumen de lo que hemos comentado y con el que vamos a cerrar este primer vídeo, cuyos detalles y explicaciones se completan en los siguientes. Tenemos un zócalo antiguo que correspondería con la meseta, ese zócalo se va erosionando y los materiales erosionados se transportan. Tenemos macizos también antiguos que se forman por fractura y levantamiento de parte del zócalo, aplanados porque son tan antiguos que se han erosionado mucho. Cordilleras intermedias bordeando la meseta y alpinas más allá de ellas, más jóvenes y escarpadas. Y entre todas esas formaciones montañosas, zonas hundidas o cuencas sedimentarias. Las más notables, las depresiones del Ebro y el Guadalquivir, que se van llenando de materiales. En el siguiente vídeo veremos más detenidamente cómo la península ibérica ha llegado a ser lo que es, lo cual nos ayudará a entender mejor estos conceptos, cómo se va formando el relieve y cómo funciona la erosión. Continuamos.